¿Qué tal? Buenas tardes, auditorio del debate. Les saluda Josué Medina. Bueno, iniciamos semana y las iniciamos con noticias de alto nivel, ya que la Federación estará manteniendo operativos de seguridad en Sinaloa. Esto lo estuvo diciendo García Harfuch el día de hoy desde Culiacán. Bueno, y comenzamos, ¿no? El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estuvo afirmando desde la capital sinaloense que el gobierno de México mantendrá los operativos federales y la coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para poder garantizar la seguridad, reducir también la violencia y avanzar en la pacificación de Sinaloa. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezó este lunes una conferencia de prensa en las instalaciones de la novena zona militar, donde aseguró que el gobierno de México mantiene presencia permanente y coordinación total para garantizar la seguridad en la entidad. El funcionario federal informó que tras la licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, el Gabinete de Seguridad Federal envió un mensaje claro a la población. El Estado mexicano continúa trabajando todos los días para proteger a las familias sinaloenses. Venimos a garantizar que se mantendrá la coordinación permanente con las autoridades estatales y municipales. La gobernadora contará con todo el respaldo del gobierno de México, estuvo afirmando. García Harfuch también explicó que la estrategia contemplada presencia, territorial reforzada, además de seguimiento diario de las acciones de seguridad y operaciones firmes orientadas a proteger a la población, reducir también la violencia y fortalecer la paz en Sinaloa. La reunión del Gabinete de Seguridad contó también con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Fiscalía General de la República. También estuvieron presentes autoridades estatales y municipales. El secretario subrayó que la presencia federal tiene como objetivo fortalecer la coordinación institucional y poder garantizar que las acciones del Estado mexicano continúen sin interrupciones para la construcción de la paz. El funcionario recordó que desde septiembre del 2024 se han registrado hechos violentos en el estado de Sinaloa, derivado principalmente en disputas entre grupos criminales. Ante este escenario, señaló que el gobierno de México ha reforzado operaciones mediante inteligencia, investigación y despliegues operativos enfocados en ubicar, detener y llevar ante la justicia a los generadores de violencia. Entre los resultados más destacados, estuvo asegurando que hubo aseguramiento de 68 toneladas de droga, incluyendo aproximadamente 2 millones de pastillas, además de desmantelamiento de 2.183 laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas. Asimismo, se atribuyen detenciones de integrantes de estructuras criminales responsables de la violencia en Sinaloa. Y aunado a ello también fortalecimiento de capacidades de investigación, inteligencia y prevención con apoyo de corporaciones estatales. Esto fue lo principal que se estuvo mirando en lo que fue la conferencia del día de hoy aquí en la capital sinaloense. Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el gobierno de México no tiene sospechas en contra del gobernador de Sinaloa con licencia de Rubén Rocha Moya y descartó que exista algún señalamiento en su contra dentro de las investigaciones o acciones del Gabinete de Seguridad. Durante las declaraciones en la capital, el funcionario federal fue enfático al señalar que hasta el momento no se cuenta con ningún indicio que vincule al exmandatario estatal con actividades ilícitas o que genere dudas sobre su actuación. Subrayó que las autoridades federales han mantenido una línea de trabajo constante basada en la información verificable sin que se haya detectado alguna irregularidad relacionada con Rocha Moya. En ese sentido, Omar García Harfuch también rechazó que haya existido algún tipo de obstrucción por parte del gobierno estatal de Sinaloa para la realización de operativos de seguridad. Afirmó que desde el inicio de la actual administración federal, las fuerzas de seguridad han podido llevar a cabo detenciones y acciones estratégicas sin interferencias por parte de funcionarios locales. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública destacó que la coordinación ante autoridades federales y estatales ha sido un factor clave para avanzar en los resultados en materia de seguridad en el Estado. Indicó también que las operaciones desplegadas en la entidad han respondido a una estrategia conjunta que incluye a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las Fiscalías, lo que ha permitido ejecutar acciones relevantes contra la delincuencia. Asimismo, reiteró que las decisiones del Gabinete de Seguridad se sustentan en evaluaciones permanentes y en el análisis diario de la incidencia delictiva,
particularmente en estados como Sinaloa, donde se han registrado episodios recientes de violencia. No obstante, enfatizó que estas dinámicas no implican responsabilidades directas de funcionarios públicos sin pruebas. En relación con cuestionamientos sobre si previamente existían sospechas que no se hubieran atendido, el secretario fue claro, ¿no? Afirmando que sí, que todo se ha trabajado de manera directa y puntual. Esto fue lo que se estuvo sucediendo, decíamos, durante la conferencia del día de hoy aquí en la capital sinaloense. Continuando con el mismo tema, les platico que Geraldine Bonilla Valverde dio su primera conferencia ya como gobernadora interina del estado de Sinaloa, ¿no? Y en este mensaje que estuvo brindando durante la mañana estuvo enfocado en seguridad y construcción de paz, donde reiteró su compromiso de fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y federales para garantizar la tranquilidad de la entidad. Durante su intervención, la mandataria estatal expresó que su participación en este espacio, pues representa una distinción personal y una oportunidad para compartir estrategias que permitan dar continuidad a las políticas de cooperación institucional entre los distintos órdenes de gobierno. Bonilla Valverde recordó que apenas el pasado sábado 2 de mayo del 2026 asumió constitucionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal, luego de que el Congreso del Estado de Sinaloa aprobara la solicitud de licencia temporal presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya. Ante representantes del Poder Legislativo y la ciudadanía sinaloense, señaló que asumió el compromiso de mantener una estrecha coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no solamente en materia de seguridad, sino también para dar seguimiento a los programas sociales y políticas públicas impulsadas dentro del proyecto nacional de la Cuarta Transformación. La gobernadora interina destacó que reconoce los retos que enfrenta Sinaloa debido a sus responsabilidades y acepta también estos mismos ante el sector público. Asimismo, también estuvo subrayando la importancia de los trabajos coordinados con las instancias federales y los órganos de seguridad nacional, señalando que el objetivo central es mantener la paz y fortalecer las condiciones de bienestar en los sinaloenses y las sinaloenses. Por su parte, el gobierno no ve un linchamiento mediático, podría decirse, en el caso de Sinaloa, que involucra al gobernador Rubén Rocha Moya, así lo estuvieron mencionando, ¿no? La consejera jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde, denunció una violación a la confidencialidad en el proceso contra 10 funcionarios de gobierno de Morena en el estado de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Esto al advertir que la filtración del caso ha provocado un linchamiento mediático que vulnera la presunción de inocencia. Entre los funcionarios acusados también figuran el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también ya solicitó licencia temporal al cargo, y también el senador por Sinaloa, Enrique Insunza Cázares, ambos pertenecientes al partido de Morena. Luisa María Alcalde señaló que la difusión pública de información sobre el proceso legal rompe los principios de reserva que deben regir los procedimientos de extradición. De acuerdo con la consejera jurídica de la presidencia, esta exposición anticipada genera juicios mediáticos antes de que exista una resolución judicial. Luisa María Alcalde señaló que el marco legal internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que estos procesos deben manejarse bajo estricta confidencialidad. El objetivo es evitar presiones externas, proteger las pruebas y garantizar un juicio imparcial. Sin embargo, en este caso se advierte que la filtración ha comprometido esas condiciones. Uno de los puntos centrales del debate es que no existe aún solicitud formal de extradición, lo que ha detenido también la detención provisional. Y si hay evidencia de urgencia, pues se estará procediendo, ¿no? Como riesgo de fuga o también interferencia en la justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su administración fortalece la coordinación con la gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla Valverde. Esto en materia de seguridad, y adelantó que por lo pronto no tiene pensado visitar la entidad de Culiacán. En su conferencia de prensa, la mandataria dijo también que a solicitud del ahora gobernador con licencia, la Guardia Nacional mantiene protección a Rubén Rocha Moya, basado esto en un análisis realizado por el Gabinete de Seguridad. El día de hoy, este mismo gabinete, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció una conferencia de prensa y además se reunió con la gobernadora interina Geraldine Bonilla.
pedí, instruí al Gabinete de Seguridad, tanto al secretario de Seguridad, al secretario general, al almirante secretario, que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos. Estuve explicando a la mandataria. Ella era secretaria de gobierno, conocen parte, pero hoy como encargada de gobierno de Sinaloa, pues que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina. Esto estuvo mencionando Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia. La jefa del Ejecutivo también mencionó que es muy importante que frente al cambio de gobierno en Sinaloa, el Gabinete de Seguridad Federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación y siempre de ayuda y protección al pueblo de Sinaloa. Por su parte, continuado con este mismo tema, querido auditorio, bueno, les comento que el concepto de inmunidad procesal, conocido tradicionalmente en la cultura jurídica mexicana como el fuero, bueno, transitó los últimos años por un cambio radical desde el inicio del periodo gubernamental de Andrés Manuel López Obrador en el año del 2018 hasta la consolidación de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, esto en el 2026. Lo que originalmente fue concebido en el constitucionalismo del siglo XIX y ratificado en 1917 como una salvaguarda indispensable para proteger la autonomía de los legisladores y altos funcionarios frente a las represalias del Ejecutivo, bueno, pues terminó convirtiéndose en un sinónimo de privilegio e impunidad sistemática. La política para extinguir esta figura constituye uno de los pilares ideológicos de la denominada Cuarta Transformación, orientada a desmantelar las estructuras de protección de la clase política bajo la premisa de la igualdad ciudadana ante la ley. La crisis jurídica que vive el estado de Sinaloa por el gobierno, por la denuncia en contra del gobierno de Sinaloa, de Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios públicos por supuestos nexos con el crimen organizado, bueno, representa una prueba de fuego para un sistema constitucional. En ese contexto, los liderazgos de Sinaloa exigen a la presidenta Claudia Sheinbaum un apego irrestricto a la política para la extinción del fuero y el combate frontal a la corrupción. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició con el compromiso explícito de eliminar el fuero presidencial, una figura que limitaba la responsabilidad penal del poder ejecutivo, únicamente también a los supuestos de traición a la patria y delitos graves del orden común, de acuerdo con el texto original del artículo 108 constitucional. Este proceso de reforma se integró en un paquete de modificaciones constitucionales que buscaban redefinir la relación entre el poder y la justicia. El debate legislativo, que se extendió entre 2018 y 2020, reflejó las tensiones entre la voluntad de apertura y la necesidad de mantener cierta estabilidad institucional ante posibles persecuciones políticas y futuras. El decreto por el que se reformaron los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de febrero del 2021, tras un largo proceso de aprobación que requirió el aval de la mayoría de las legislaturas estatales. Esta reforma representó un quiebre histórico al ampliar el catálogo de delitos por los cuales el presidente de la República puede ser imputado y juzgado. Bajo el nuevo paradigma, el mandatario puede ser procesado no solo por traición a la patria, sino también por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos crímenes por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común. Por su parte, querido auditorio, bueno, les platico que la Fiscalía General de la República determinó que la solicitud de Estados Unidos para detener provisionalmente a 10 funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, bueno, pues carece de pruebas que justifiquen una acción urgente, por lo que el proceso se mantiene sin avances en territorio mexicano. La hoy asesora jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, intervino en la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí estuvo explicando el procedimiento legal relacionado con las acusaciones de Estados Unidos al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. Además también de otros 9 funcionarios en los que también se encuentra el actual senador Enrique Insunza Cázares, así como también el alcalde de Culiacán, que también pidió licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil. El gobierno estadounidense no presentó evidencia suficiente para demostrar el riesgo de fuga o de obstrucción de la justicia, condición indispensable para aplicar una detención provisional con fines de extradición. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, este tipo de medida solamente procede en caso de urgencia, lo que no fue acreditado por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. La diferencia clave en este sentido, bueno, es extradición contra detención provisional. El caso no corresponde a una solicitud formal de extradición. La extradición formal exige pruebas completas
órdenes de aprehensión y sustento jurídico sólido. Mientras tanto, la detención provisional es una medida excepcional que requiere demostrar riesgo inmediato. La Fiscalía General de la República estuvo concluyendo que este requisito no se cumplió. El dictamen enviado a la Secretaría de Relaciones Exteriores es claro: no hay elementos que justifiquen la urgencia de detener a los señalados. Les platico también que un sismo de magnitud 5.6 grados con epicentro en Oaxaca estuvo sacudiendo la mañana de este lunes el sur y centro del país, evidenciando con ello una interrupción temporal en el sistema de alerta sísmica en teléfonos móviles debido a trabajos de mantenimiento preventivo. Este movimiento telúrico, registrado a las 9:19 horas según el Servicio Sismológico Nacional, fue percibido de forma ligera en la Ciudad de México, así como en estados del centro-sur, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales ni personas lesionadas. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno Federal explicó que al momento del sismo, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en un mantenimiento rápido como parte de los preparativos para el primer simulacro nacional 2026 programado para este próximo miércoles 6 de mayo. Autoridades precisaron que el sistema ya fue restablecido y opera con normalidad, garantizando nuevamente la emisión simultánea de alertas en dispositivos móviles dentro de zonas de riesgo. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que tras el sismo se activaron los protocolos de revisión en infraestructura, además de también servicios públicos y espacios de alta concentración. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no se registraron afectaciones ni víctimas, mientras que autoridades estatales señalaron que el fenómeno fue perceptible tanto en la costa como en regiones montañosas de Oaxaca. En la Ciudad de México, amable auditorio, el movimiento generó evacuaciones preventivas en edificios, oficinas y hoteles, donde ciudadanos siguieron protocolos de seguridad y se concentraron en puntos de reunión. Minutos después, las actividades regresaron a la normalidad al confirmarse la ausencia de los años. En carácter internacional les platico que han difundido una carta donde el Chapo Guzmán pide regresar a casa, esto desde la prisión de Estados Unidos. Y sí, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, presuntamente volvió a dirigirse por escrito a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York para exigir su regreso a México. En una carta manuscrita fechada el 23 de abril en 2026 y señada como recibida el 1 de mayo, el ex líder del cártel de Sinaloa supuestamente solicita formalmente una extradición release back to México, argumentando violaciones a sus derechos durante su juicio y apelación. La misiva, revelada este lunes por el periodista Keegan Hamilton de Los Angeles Times, fue enviada desde la prisión federal ADX Florence en Colorado, conocida como la cárcel más segura y aislada de Estados Unidos. Según Los Angeles Times, Guzmán, registrado con el número H5941-093, dirige la carta al juez del distrito de Brooklyn con un tono formal, pero con errores gramaticales y de ortografía característicos de quien no, domina el idioma inglés. Entre lo relevante se pudo leer: estoy pidiendo a los tribunales de distrito por mis derechos para ser solicitado de regreso a mi país y buscar cambios en la violación de mi veredicto para obtener justicia conforme a las leyes federales. Durante la conclusión de mi apelación, ha sido necesario un nuevo juicio. Eso se alcanza a rescatar al leer en la carta. No es la primera vez que el Chapo intenta regresar a México por vía legal. Desde su extradición en enero del 2017 y su condena en 2019 a cadena perpetua de 30 años por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, pues Guzmán ha presentado múltiples recursos, argumentando que su juicio fue injusto, que sufrió aislamiento extremo y que hubo violaciones procesales. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha confirmado la aplicación inminente de un arancel del 25% a los automóviles y camiones fabricados en la Unión Europea. Esta medida responde a lo que la Casa Blanca ha catalogado como un incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos por el bloque europeo en el pacto comercial vigente. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, explicó que la decisión busca equilibrar la balanza comercial 3 meses de negociaciones. Según Greer, la administración estadounidense considera que las acciones tomadas por el Parlamento Europeo han restringido el alcance del acuerdo original. Los gravámenes son componentes central del pacto en el cual Bruselas aceptó una estructura arancelaria del 15% para la mayoría de sus productos. A cambio, Estados Unidos debía consolidar la exportación de sus bienes al mercado europeo con un arancel del 0%, eliminando barreras comerciales previas.
La administración de Trump sostiene que la Unión Europea prometió reducir a cero todos sus aranceles industriales. Adicionalmente, el acuerdo incluía el establecimiento de cuotas libres de derecho para productos agrícolas y la simplificación de regulaciones que beneficiarían a las empresas estadounidenses. Jamieson Greer ha mantenido contacto directo con funcionarios comerciales, tanto alemanes y europeos, para explicar los fundamentos de esta medida. El representante estadounidense enfatizó que ante la falta de avance en las reformas prometidas, el presidente ha optado por proceder con la imposición de los nuevos aranceles. El proceso de implementación en el Parlamento Europeo se ha visto frenado por una serie de enmiendas. Estas modificaciones, según la visión de la Casa Blanca, han limitado también las exportaciones de Estados Unidos y complican la ejecución completa del acuerdo comercial acordado inicialmente entre ambas regiones. Por su parte, la Comisión Europea ha desmentido las acusaciones de incumplimiento y mantiene un tono firme. Las autoridades del bloque han advertido que todas las opciones están sobre la mesa para poder proteger sus intereses económicos en caso de que los aranceles se hagan efectivos esta misma semana. Continuando a carácter internacional, bueno, les platico que una tragedia ha sucedido en Colombia. Un accidente Monster Truck ocurrido en la ciudad de Popayán, Colombia, dejó al menos 2 personas muertas y 37 heridas, luego de que la conductora del vehículo perdiera el control durante una exhibición y arrollara también a parte del público. Este hecho se registró el domingo pasado en el Boulevard Rose, en una zona de esparcimiento de la capital del departamento del Cauca. De acuerdo con reportes oficiales, el vehículo gigante se salió de la pista mientras realizaba una acrobacia, impactando a decenas de asistentes antes de chocar contra un poste. Las causas del accidente del Monster Truck aún no han sido determinadas y son materia de investigaciones por parte de las autoridades. La Secretaría de Salud de Popayán confirmó que entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad que falleció en el lugar, así como una persona que perdió la vida posteriormente en el hospital. Ahí era atendida por las lesiones sufridas y ya no siguió con signos vitales. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, lamentó lo ocurrido y señaló que la red hospitalaria, tanto pública como privada, fue activada para atender a los lesionados. Además, se desplegaron equipos de emergencia, incluyendo bomberos y ambulancias, para responder al incidente. Las autoridades han analizado si el accidente fue provocado por una falla mecánica del vehículo o por un posible error humano de la conductora durante la maniobra. Este día también, ya pasando a terrenos locales y estatales, bueno, la Secretaría de Marina ha informado avances en la estrategia de seguridad en Sinaloa, con operativos marítimos y terrestres que han permitido decomisos de drogas, detenciones de generadores de violencia y también desmantelamiento de laboratorios clandestinos. El secretario de la Marina, Raimundo Pedro Morales Ángel, destacó el avance de la estrategia impulsada por el Gobierno de México al subrayar que el Gabinete de Seguridad mantiene coordinación permanente basada en los ejes de la Estrategia Nacional para reducir la violencia y fortalecer la estabilidad en la entidad. La dependencia a través de la Armada de México despliega capacidades marítimas, aéreas y terrestres en la cuarta región naval que abarca Sinaloa y Nayarit. Este operativo también incluye 15 buques, entre ellas patrullas oceánicas, costeras e interceptoras, y están destinadas a la vigilancia marítima, rescate, protección ambiental y seguridad en instalaciones estratégicas. El componente marítimo es clave para Sinaloa, dado que su economía depende de gran medida de la pesca y el turismo. La posición geográfica del estado la convierte en un punto estratégico del litoral mexicano, por la que la presencia naval busca garantizar seguridad a quienes realizan actividades legales en sus costas. En tierra, la Secretaría de Marina mantiene un estado de fuerza de más de 1,600 elementos y 169 vehículos distribuidos en zonas prioritarias del estado. Este despliegue incluye operaciones como Sabre, que está enfocada en presencia disuasiva y acciones especiales para la captura de generadores de violencia. Entre las estrategias destacó también el modelo Baluarte implementado en Mazatlán, que combina vigilancia con drones, patrullajes constantes y reacción inmediata, mejorando tiempos de respuestas en zonas urbanas con mayor incidencia delictiva. Además, las fuerzas navales ejecutivan operativos para detectar y desmantelar laboratorios clandestinos, una de las principales fuentes de producción de drogas sintéticas en la región. Por su parte, en medio de la atención pública que rodea su figura, el vicefiscal general del Estado, Damaso Castro Saavedra, se mantiene activo en su cargo y con plenas facultades legales, estuvo informando a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
A través de un posicionamiento, la dependencia dejó claro que el funcionario no cuenta con un régimen especial de inmunidad procesal, por lo que deberá atender cualquier citación o requerimiento que emiten autoridades competentes, incluidas entre ellas la Fiscalía General de la República. El mensaje no es menor. Bueno, busca precisar que a diferencia de otros cargos de alto nivel, el vicefiscal no está sujeto a una declaratoria de procedencia por parte del Congreso local para enfrentar acciones legales. Es decir, no tiene fuero en los términos que se aplican para otros servidores públicos. La Fiscalía fundamentó también su postura en el artículo 135 de la Constitución de Sinaloa, el cual delimita que funcionarios requieren ese procedimiento, así como en el artículo 9 de su ley orgánica, donde se establece que las vicefiscalías forman parte de la estructura administrativa sin privilegios procesales adicionales. En ese contexto, la institución subrayó que Castro Saavedra se apegará al marco legal vigente y colaborará con cualquier autoridad que lo requiera, dejando abierta la puerta a eventuales procesos sin obstrucción jurídicos especiales. Asimismo, se precisó que el vicefiscal continuará en funciones en Culiacán mientras atiende cualquier requerimiento legal que pudiera surgir. En Sinaloa, la figura del vicefiscal forma parte de la estructura operativa de la Fiscalía General del Estado, con responsabilidades en la investigación y persecución de delitos, pero sin contar con protecciones legales como el fuero constitucional. Y bueno, un hombre sin vida, 2 heridos y el decomiso de armamento es el saldo de enfrentamiento a balazos entre un grupo de civiles armados y elementos del ejército mexicano en la zona centro de Escuinapa, al sur de Sinaloa. Versiones extraoficiales señalan que el hecho se registró cerca de la medianoche del domingo en la esquina de las calles Veracruz y Libertad, en pleno centro de Escuinapa. De acuerdo con la información recabada durante un recorrido de vigilancia, fuerzas federales se toparon con civiles armados, lo que derivó un intercambio de disparos. Se dijo que durante el enfrentamiento una de las camionetas donde viajaban los civiles chocó contra un poste de telefonía y la fachada de una vivienda. La versión señala que dentro del vehículo quedó un hombre sin vida, mientras que otro fue trasladado herido a recibir atención médica. Además, 2 sujetos más fueron detenidos por las autoridades. En el lugar se aseguraron 3 armas largas, cargadores, cartuchos y un chaleco táctico y el vehículo en el que se trasladaban los civiles armados. La zona fue acordonada por elementos de seguridad, quienes solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado para poder realizar las diligencias correspondientes y ordenar también el levantamiento del cuerpo, así como el retiro de los objetos decomisados. Por último, ya para finalizar, bueno, les platicamos que pese a la actualización de los lineamientos internos en septiembre del 2022 del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, mejor conocido como STASAC, bueno, el mecanismo para definir quién asumiría el cargo de un dirigente electo, bueno, resulta ambiguo. El documento contempla un protocolo para actuar en caso de ausencia definitiva del secretario general, como de fallecimiento, pero enfocado en quien ya se encuentra en funciones. De acuerdo con el artículo 20 de los estatutos vigentes, la normativa distingue entre faltas temporales y definitivas, con el objetivo de garantizar la estabilidad y continuidad de la organización sindical en Culiacán. En caso de una ausencia permanente, el cargo no se asigna automáticamente al segundo al mando. Los estatutos establecen que la vacante deberá ser cubierta mediante una elección interna en el pleno comité ejecutivo, donde el nuevo titular será designado por mayoría de votos de sus integrantes. En tanto, el secretario de Organización y Propaganda solo puede asumir el cargo de manera provisional cuando se trate de ausencias temporales que no excedan los 3 meses. Para ocupar la Secretaría General, los aspirantes deben cumplir con los requisitos establecidos en lo que es el artículo 24, en los que se destacan ser de nacionalidad mexicana, contar con al menos 3 años de antigüedad como sindicalizado, así como también haber asistido por lo menos el 70% de las asambleas, así como también estar al corriente en sus cuotas, presentar carta de no antecedentes penales vigente y no haber desempeñado cargos de confianza en el ayuntamiento durante los 3 años previos. Esta normativa forma parte de la reforma estatuaria aprobada el 18 de septiembre del 2022, la cual establece que el comité ejecutivo tiene la representación jurídica del sindicato, tanto lo individual como lo colectivo, bajo la dirección de la Secretaría General. Y bueno amigos, esto es lo más importante y relevante que se ha vivido en este lunes 4 de mayo, tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros los invitamos a que sigan con nosotros, se suscriban, dejen sus comentarios y ya que el día de mañana también seguiremos con más noticias. Que tenga bonita tarde.